Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentar con ustedes parte de los trabajos que tendrá hoy el grupo parlamentario en el Senado de la República. Por lo pronto, comentarles que estaremos presentando 29 iniciativas en paquete, 29 iniciativas que son propuestas de modificación, de reforma a el mismo número de ordenamientos jurídicos de nivel nacional. Estas reformas que estamos proponiendo desde el grupo parlamentario del PRD tienen como origen aquel debate que se dio por la exigencia de la nacionalidad mexicana para ocupar cargos del servicio público. Recordarán ustedes en el caso del Fondo de Cultura Económica. Derivado de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, de la interpretación de nuestro máximo tribunal, hemos analizado varios de los cuerpos legislativos que hoy rigen en nuestro país y en muchos de ellos se exige la nacionalidad mexicana por nacimiento, sin tener las características que la propia Suprema Corte de Justicia ha establecido para esta exigencia. Así es que del análisis que hemos realizado nosotros se ha desprendido la necesidad de reformar la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la sustentable de caña y azúcar, fiscalización, rendición de cuentas. Les comento algunas de las relevantes: la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la de Seguros y Fianzas, la Ley de la Policía Federal, la Ley del Banco de México, la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda, la Ley Federal de Defensoría Pública, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología, entre otros cuerpos normativos. Son 29 iniciativas las que está presentando hoy el grupo parlamentario y este es el sentido que tendrá, por supuesto, haciendo una adecuación a dos temas: uno que ya se discutió aquí en el Senado de la República y que fue un amplio debate, y dos, a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su interpretación constitucional. Así es que, bueno, pues así lo estaremos planteando, y ahora voy a dejar en el uso de la palabra al senador Antonio García Conejo, que tiene una información muy importante que compartir con ustedes. Muchas gracias, coordinador. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de los medios, medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarlos. Manifestarles a ustedes que un tema que me parece muy relevante porque ha salido de la voz de nuestro presidente de la República. Como seguramente algunos se dieron cuenta, el día 5 de febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó de proponer la modificación de los fines de semana largos, o más bien dicho, que los días se estarían festejando, conmemorando, más bien dicho, el día que que fuera y no tuviéramos fines de semana largos. Esto significa entonces que se estaría modificando, de ser así, estaría mandando una propuesta, más bien dicho, para modificar el artículo 74 de la Ley de Trabajo, donde contempla los fines de semana largos o fines escolares. Esta figura, como ustedes estarán enterados, fue en un sexenio pasado del presidente Fox, donde se propuso esta iniciativa y se concretó. Creo yo que si se concreta esta propuesta que ya anunció el presidente de la República, estaría dañándose severamente al sector turístico. Y les voy a manifestar por qué. Porque está comprobado, incluso por datos de la misma Secretaría de Turismo, que los fines de semana largo, que por cierto son 3, tienen una derrama económica cercana a los 3,000 millones de pesos. Incluso el mismo secretario Torruco anunció a fines de año
la proyección que ellos tenían, él habló de cerca de 4,000 millones de pesos esa derrama económica. Es decir, la Secretaría de Turismo está a favor de los fines de semana largos, pertenece al mismo Ejecutivo y el presidente de la República anuncia eliminarlos. He estado como presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, pues he estado recibiendo mensajes, preocupaciones por todo el sector y también incluso un pronunciamiento que ya hizo la CETUR, la Asociación de Secretarios de Turismo de cada una de las entidades federativas. Esta asociación también se pronuncia, tengo un documento que me envían, donde se pronuncian para que no suceda esto. Se estaría dañando severamente a la industria, se estaría dañando pues a la gente que trabaja, principalmente a los jóvenes y mujeres que son los que más se ocupan en esta actividad. Yo destacaría 3 cosas que se estarían dañando en caso de que se proponga y se lleve pues a las cámaras. Como ustedes saben, hay que ser sinceros, tienen la mayoría en ambas cámaras, no la mayoría absoluta en el caso de la Cámara de Senadores, pero sí, como son leyes secundarias, sí está en riesgo latente que si viene una propuesta del Ejecutivo para modificar el artículo 74 de la Ley General de Trabajo, pues puede concretarse. Es una realidad. Entonces, ¿qué se estaría dañando con esto? En primer término, el derecho de descanso que han conquistado las y los trabajadores. Por otro lado, en segundo término, se estaría afectando directamente a la industria turística, como ya les manifestaba. Y al hablar de la industria turística estamos hablando de los pequeños negocios, estamos hablando de las y los trabajadores que de eso viven. Y en un tercer término, pues atenta en contra de la convivencia familiar. En estos tiempos que hoy vivimos, como ustedes están enterados, México sufre una ola de violencia muy fuerte y con este tipo de anulación de los fines de semana largos, estaría anulándose la posibilidad de fortalecer los lazos familiares, el tejido social. Por esa razón, por esas 3 razones principales, creo yo que vale la pena que el presidente pues desista de esa propuesta que hizo el día 5 de este mes. Yo tengo confianza que así será, que sí se va a desistir para no dañar a esta industria. Podría mencionarles más cosas. Él argumenta, por ejemplo, de que es con la finalidad de fortalecer a los valores cívicos, cosa que compartimos, pero creo que hay otras formas de hacerlo. Quizás con alguna ley que pudiéramos estar trabajando una ley de valores cívicos, que bien hace falta, y tener esto trabajando desde la institución educativa, desde ese ámbito, y quizá también con, incluso pudiera declararse ese día, los días que son días festivos, pues días inhábiles, pero no terminar con los fines de semana largos, porque se estaría dañando severamente a la industria turística. Prácticamente es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, adelante, pues. Sí, gracias. Pues, buenas tardes a todos. Abundando un poquito en el tema que con mucho tino está abordando el senador Toño García Conejo, hay un debate falso en redes de que ahora resulta que la ignorancia del pueblo mexicano de las fechas históricas es por los puentes vacacionales. Pensé que la ignorancia se combatía con la educación y ahora el debate es otro. Creo que es un grave error. Como lo ha comentado bien Toño García Conejo, estas fechas sirven para impulsar el turismo y nos hace falta mucho el impulso económico a nuestro país, así que ojalá y el presidente cambiara de opinión en este sentido y que dé instrucciones a la Secretaría de Educación Pública para que refuercen la educación de las fechas históricas en todos los grados escolares. Por otro lado, comentarle a la gente, porque el año pasado presentamos una propuesta para reformar la ley que tiene que ver con el Infonavit, con las altas cuotas que pagan los trabajadores, los tiempos tan largos de sus créditos,
que seguimos en eso, que hay algo de resistencia en el Infonavit, pero hay buena voluntad por parte de diferentes partidos para sacar adelante este tema y que podamos reducir el costo del financiamiento de los créditos de Infonavit y a ver de qué manera podemos también tocar el tema de los créditos que estaban contratados con salarios mínimos y que son una bola de nieve en contra de los trabajadores. Estamos pendientes y firmes en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos puntos finales, compañeros y compañeras. Primero, reiterar el respaldo del Grupo Parlamentario en el Senado de la República a la Universidad Nacional Autónoma de México, al rector Graue, y como universitarios y obviamente como mexicanos lo reiteramos, estamos con nuestra máxima casa de estudios. En lo personal, como egresado de la misma y de la Facultad de Derecho, estamos totalmente respaldando y exigiendo que se termine este conflicto. Por supuesto que la vía ideal, idónea, es el diálogo, así que nosotros hablamos de que pronto termine este conflicto con la universidad. Y solo a lo que nos preguntaban del punto de acuerdo de ayer, efectivamente estamos hablando de un tema de mujeres, pero de una realidad que vive nuestro país, una realidad en donde las niñas, las adolescentes en diversas regiones, en diversos estados, tienen que abandonar la escuela exactamente en los lapsos que coincide con el periodo de menstruación, dado que no tienen o la información o no tienen la posibilidad de contar con lo necesario desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista sanitario. Es decir, que lo que estamos haciendo es un exhorto que vamos a llevar a una iniciativa para que se incluya dentro de las obligaciones el romper con esta desigualdad que se genera para las niñas y para las adolescentes en diversos estados de la República. Es una realidad lo que platicamos ayer desde el grupo parlamentario del PRD y vamos a seguirlo impulsando. Ahora fue punto de acuerdo, lo que sigue será una iniciativa para poder reforzar este planteamiento y en nuestra primer oportunidad de hablar con el secretario de Educación, habremos de plantearle también esta urgente necesidad de apoyar a las niñas y adolescentes. Si nos permite, senador, tenemos una pregunta. Les pregunta el señor Alejandro Camacho de Punto Aéreo. Buenas tardes, senadores. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué va a afectar psicológicamente esto de los puentes largos? Porque hay una ley que dice la ley laboral y antiestrés. Y también, ¿cuál sería la caída del interno Producto Bruto en el sector turístico para este año? Bueno, primero decirte que tengo confianza que no va a suceder. Espero que solamente sea un pronunciamiento del presidente de la República, pues haciendo saber que tiene esa intención. Y bueno, pues todo el sector de la industria turística está manifestándose que le va a afectar. Yo tengo confianza que no va a suceder de entrada. Y lo que tú manifiestas que tanto estaría afectando el Producto Interno Bruto, pues seguramente sí va a afectar. ¿Cuánto? No lo sabemos, porque es un tema que aún no está calculado, no lo sabíamos, apenas estamos haciendo ese cálculo. Fue el día de ayer cuando el presidente manifiesta esto, pero quiero decirte que prácticamente todos los secretarios de turismo de las entidades federativas ya sacaron un desplegado donde están pidiendo que se reconsidere y que no se haga eso. Yo he recibido múltiples llamadas de los mismos organizaciones hoteleras donde están manifestando su preocupación por lo anunciado ya por el presidente. Entonces la invitación que hoy estamos haciendo como fracción y su servidor como presidente de la Comisión de Turismo, pues haciendo un llamado muy respetuoso al Ejecutivo para que pues eso no suceda. Y lo he comentado también incluso con el mismo presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Entonces yo tengo confianza que va a desistir de esa propuesta y que compartimos lo que él manifestó, que es necesario que las y los mexicanos tengamos muy presentes estos hechos históricos, estas fechas conmemorativas, como lo fue el día de ayer la conmemoración de nuestra Constitución.
pues son, creo que, propuestas muy buenas, pero que hay otras alternativas y no afectando a una industria tan importante que es la tercera fuente de economía del país, genera alrededor de 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos, pues le estaría pegando, sería un golpe fuerte a la economía del país. La otra pregunta, ¿podría decir cuáles son los estados que realmente van a ser afectados? Porque hay estados que viven del turismo nacional y que pueden ser muy afectados. Pues mira, principalmente estaría afectando el turismo interno. Aproximadamente el 82% del turismo es interno. Entonces, se estaría afectando a todos los estados, obviamente unos más, otros menos. En el caso de Michoacán, por supuesto, tenemos 8 pueblos mágicos. Los fines de semana, normalmente las familias las ocupan esos fines de semana largos para acudir pues a algún pueblo mágico, a disfrutar de una comida familiar, etcétera, etcétera. Entonces estaría afectando sobre todo a los 121 pueblos mágicos y los lugares que son turísticos, que ya son muy conocidos. Incluso mucha gente de aquí de la Ciudad de México pues acude a Acapulco, acude a un lugar de recreación, pero sobre todo Acapulco estaría afectándose, por supuesto, con esta, en caso de que se concretara esta iniciativa. Les pregunta Mari Carmen Arellano de Ecos. Nuevamente lo pasan a segundo término. ¿Cuál es la posición de su partido y la opinión que usted tiene? Mira, la lucha para tipificar el feminicidio fue una lucha muy importante. Había gran resistencia para que se considerara como un delito autónomo respecto del homicidio. Esa lucha me parece que debe estar consolidada, que se debe seguir reforzando, que debemos de hacerlo con mucho cuidado. Hoy la legislación que se tiene, por ejemplo en la Ciudad de México, pues tiene las causas precisamente de la razón de género y de la razón de encontrar la respuesta penal para una conducta feminicida. Eliminarlo me parece que sería algo que no le conviene al país y que por supuesto no ayudaría al combate de esta conducta, pero también llevarlo a otros extremos chocaría incluso con interpretaciones de la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, sí, porque se afine lo que pudiera afinarse en la redacción, pero me parece que el esquema que hoy se tiene es un esquema que está resultando desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de judicialización, que es muy importante. Gracias. Perdone, regresando al tema de los puentes largos, en la mañana el presidente dijo que eso no iba a afectar, que obviamente pues son estrategias de los conservadores, de los que siempre hablan, y dice que lo que sí puede afectar es no conocer el pasado. ¿Qué opina usted de esta declaración del presidente? No, yo comparto una parte de lo que dijo el presidente. Primero, que no va a afectar, sí afecta. Ahí no comparto. Comparto de que es importante conocer el pasado y es importante conocer la historia de nuestro país y estas fechas son fechas extraordinariamente importantes. Pero pues sí afecta mucho al sector turístico. Mira, tanto es así que en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, aquí está un Twitter que manifestó el secretario Miguel Torruco Márquez. Dice, por el fin de semana largo del año dejará una derrama económica de 4,000 millones de pesos tan solo por hospedaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que por supuesto que sí afecta. Sin duda alguna afectaría fuertemente al sector turístico. Y al hablar del sector turístico, decía hace un momento yo, está afectando a las y a los trabajadores, y son principalmente mujeres y jóvenes. Las pequeñas, las microempresas que están establecidas, pues les va a afectar, porque pues ya no tendrían esa presencia de familias que se organizan para salir. Bueno, este fin de semana es un fin de semana largo y vamos a salir en familia. Nos ha tocado ver nosotros cómo están yendo los restaurantes, con los centros turísticos, los balnearios, restaurantes, museos.
pues es una derrama económica, Pero el transporte. senador, ¿es coherente ese pensamiento del presidente de que no va a afectar? O sea, ¿en qué cabeza cabe que Pues, no pueda afectar? Creo yo que hizo falta allí, sinceramente, mayor información, porque por supuesto que sí va a afectar. Y el otro tema de tener presente, lo que sí afecta mucho, que dice él, el no tener memoria o no recordar estas fechas tan importantes, claro que también afecta al pueblo de México, pero eso se puede subsanar. Pues es un tema de educación, entonces hay que reforzar mucho en las aulas. Y aparte, nosotros estamos viendo la posibilidad como fracción de presentar una ley de valores cívicos, porque sí hay que reconocer que incluso a mí me ha tocado ir a algunos eventos donde se hacen honores a la bandera y algunos ciudadanos, sobre todo jóvenes, pues como que no tienen ese espíritu o ese cariño o ese amor por su tierra como debería tenerse por su historia, por todo el legado que nos han dado nuestros héroes. E incluso cuando se hace un honor o están haciéndose honores a la bandera, pues nos saludan. Entonces, pero eso tiene que ver más con un tema de educación, desde mi punto de vista. Donde tiene que reforzar en las aulas, pero no tiene que ver con los fines de semana Van a largos. luchar con todas sus herramientas legales para evitar que suceda esto, y por un lado para que no elimine los puentes largos, y por otro, con esas mismas herramientas que les da la ley, pues exhortar a, no sé, a la Secretaría de Educación Pública, pues para que haya programas específicos y recordar esas fechas, y todos salgamos ganando, ¿no? Claro, de eso se trata, no arreglar un tema y desarreglar otro, o no arreglar un problema o darle solución a un problema y generar otro. Entonces vamos a hacer lo propio para reforzar a través de la ley de educación, pues este tipo de enseñanza que se requiere y de concientización de la población de las fechas tan importantes que están en el calendario cívico. Muy bien, gracias, señor. No tenemos más preguntas. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes, senadores. Buenas tardes. Gracias.